Adolf Hitler es, sin duda, uno de los personajes más infames del siglo XX. Responsable de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto, su legado está teñido de sangre y horror. Pero detrás del dictador existía un ser humano lleno de contradicciones, complejidades y hechos poco conocidos. En este documental revelaremos 27 curiosidades reales sobre Hitler, algunas tan impactantes como inquietantes. Un viaje necesario para comprender cómo un hombre logró manipular a todo un país y sumir al mundo en la oscuridad. 1. No nació en Alemania, sino en Austria. Aunque es recordado como el símbolo del nacionalismo alemán, Hitler en realidad nació en Braunau am Inn, un pequeño pueblo de Austria, el 20 de abril de 1889. Durante muchos años fue ciudadano austriaco. De hecho, en su juventud sentía cierto desprecio por el imperio austrohúngaro, al que acusaba de debilitar a los pueblos germánicos. No obtuvo la ciudadanía alemana hasta 1932, un año antes de asumir el poder en Alemania. Su historia de vida comienza con una gran paradoja: el mayor defensor de la pureza alemana no era alemán. 2. Quiso ser pintor y fracasó. Antes de ser político, Hitler aspiraba a ser un artista reconocido. En 1907 y 1908 se presentó a la Academia de Bellas Artes de Viena, pero fue rechazado ambas veces por su falta de talento en el dibujo de figuras humanas. Solo era bueno con paisajes y arquitectura. Este rechazo fue devastador para él. Se dice que lloró durante días. Muchos historiadores afirman que este fracaso artístico fue un punto de quiebre, que alimentó su resentimiento hacia la élite cultural e intelectual de Viena. 3. Vivió en la pobreza absoluta durante años. Tras la muerte de su madre, Hitler se mudó a Viena, donde vivió en albergues para indigentes entre 1909 y 1913. Sobrevivía vendiendo postales con acuarelas hechas por él mismo. Dormía en comedores populares, a veces pasaba hambre, y fue testigo directo del antisemitismo urbano, del auge de movimientos nacionalistas y del desprecio hacia los pobres. Esta etapa de carencias influyó profundamente en su visión política y en su odio hacia el sistema liberal vienés. 4. Fue herido en la Primera Guerra Mundial. Hitler se alistó voluntariamente en el ejército alemán en 1914. Sirvió como mensajero en el frente occidental. En 1916 fue herido en la pierna durante la batalla del Somme, una de las más sangrientas de la guerra. Más tarde, en 1918, quedó temporalmente ciego por un ataque con gas mostaza. Esta experiencia traumática alimentó su obsesión con la disciplina, el honor militar y el resentimiento hacia los líderes que firmaron el Tratado de Versalles. 5. Fue condecorado por valentía, gracias a un judío. En la Primera Guerra Mundial recibió la Cruz de Hierro de segunda y primera clase, una distinción poco común para alguien de su bajo rango. Curiosamente, la recomendación para esa condecoración fue hecha por su superior, el teniente Hugo Gutmann, un oficial judío. Años más tarde, Hitler promovería políticas genocidas contra los judíos, ignorando completamente que uno de ellos había reconocido su valor en combate. 6. Promovía el antitabaco mucho antes de que fuera común. Hitler odiaba el tabaco. Consideraba que fumar debilitaba la pureza racial y moral del pueblo alemán. Bajo su mandato, Alemania fue uno de los primeros países en lanzar campañas públicas contra el cigarrillo, prohibiendo su uso en ciertos espacios y restringiendo su publicidad. Paradójicamente, muchos soldados nazis eran grandes fumadores durante la guerra. 7. Se declaraba vegetariano, pero tenía recaídas. Hitler afirmaba seguir una dieta vegetariana por motivos de salud y convicción. Incluso censuraba la carne en cenas oficiales. Sin embargo, algunos testigos aseguran que a veces comía salchichas bávaras o caldo de carne. Su médico personal tenía recetas especiales para engañar su paladar. Su relación con la comida era caótica, llena de reglas autoimpuestas y obsesiones. 8. Tenía severos problemas gastrointestinales. Durante casi toda su vida adulta, Hitler sufrió de flatulencias, estreñimiento crónico y dolores estomacales. Llegó a tomar más de 25 tipos diferentes de medicamentos, muchos de ellos experimentales. Su médico personal, Theodor Morell, le administraba todo tipo de sustancias, desde laxantes hasta píldoras hormonales, lo que deterioró aún más su salud mental y física. 9. Consumía drogas de forma constante. A partir de 1941, su dependencia de sustancias aumentó drásticamente. Su médico le inyectaba anfetaminas, cocaína líquida, morfina e incluso extractos de testículos de animales como supuestos revitalizantes. Este cóctel farmacológico afectó su comportamiento, su juicio y podría explicar algunos de sus ataques de furia y decisiones erráticas durante los últimos años del Tercer Reich. 10. Nunca se conocieron hijos de Hitler. No existen registros oficiales de que haya tenido hijos.
Mantuvo su vida amorosa en secreto y su imagen pública era la de un hombre dedicado exclusivamente al pueblo alemán. Sin embargo, en 1984 surgió la teoría de que tuvo un hijo ilegítimo con una joven francesa durante la Primera Guerra Mundial. Esta versión nunca fue confirmada y es rechazada por la mayoría de los historiadores. 11. Eva Braun fue su pareja secreta por más de una década. Hitler mantuvo una relación con Eva Braun desde los años 30, pero la ocultó del ojo público para preservar su imagen de líder célibe dedicado a Alemania. Eva vivía en su residencia de Berghof, aunque rara vez aparecía en actos oficiales. Solo la noche antes de su suicidio, Hitler se casó con ella en el búnker de Berlín. Unas 40 horas después, ambos se suicidaron juntos. 12. Se negó a visitar campos de concentración. No hay evidencia de que Hitler haya visitado personalmente un campo de concentración o exterminio. Delegaba esas funciones en sus subordinados como Himmler o Eichmann. Algunos historiadores interpretan esto como una forma de limpiar sus manos simbólicamente, aunque era él quien autorizaba directamente las políticas de exterminio. 13. Sobrevivió a más de 40 intentos de asesinato. Según archivos del Tercer Reich y testimonios de la posguerra, Hitler fue blanco de al menos 42 conspiraciones o atentados fallidos. El más famoso fue el de Klaus von Stauffenberg, en julio de 1944, cuando una bomba colocada bajo su mesa estalló sin matarlo. Este atentado inspiró libros, películas e investigaciones militares sobre seguridad de líderes. 14. Prohibió el uso de armas químicas en combate. Pese a haber sufrido los efectos del gas mostaza en la Primera Guerra Mundial, Hitler no autorizó el uso de armas químicas en batallas del frente occidental. Se desconoce exactamente por qué, aunque algunos creen que temía represalias del enemigo. Lo paradójico es que sí se utilizaron gases tóxicos, pero en las cámaras de exterminio del Holocausto. 15. Su sobrina murió en circunstancias misteriosas. Heli Raubal, sobrina de Hitler, vivía con él en Múnich y se rumoreaba que mantenían una relación afectiva. En 1931 fue hallada muerta de un disparo en la cabeza. La versión oficial fue que se suicidó, pero nunca se aclararon del todo las circunstancias. Hitler quedó profundamente afectado y conservó su habitación intacta durante años. 16. Hitler admiraba la arquitectura romana y quería rediseñar Berlín. Uno de sus proyectos megalómanos fue la transformación de Berlín en Germania, una ciudad imperial que reflejara la grandeza del Tercer Reich. Trabajó junto al arquitecto Albert Speer en diseños colosales, como un salón de congresos para 180.000 personas. Aunque la guerra impidió su ejecución, algunos cimientos aún pueden visitarse hoy. 17. Era un gran manipulador de masas. Hitler perfeccionó su oratoria observando cómo reaccionaban las multitudes. Practicaba sus gestos y tonos frente al espejo, ensayando discursos cuidadosamente. Su voz iba de pausada a furiosa, creando un efecto hipnótico. Esta habilidad, junto a la propaganda de Goebbels, le permitió movilizar emocionalmente a millones. 18. Usaba dobles en actos públicos. Documentos desclasificados y testimonios indican que Hitler empleó al menos a un doble para protegerse en eventos multitudinarios. Aunque no hay fotografías confirmadas, los servicios de inteligencia aliados lo consideraban un hecho real, y la práctica era común entre líderes del periodo. 19. Mantuvo su nacionalidad austríaca hasta los 40 años. Recién en 1932 se naturalizó como ciudadano alemán, un paso necesario para poder presentarse como candidato a la presidencia. Hasta ese momento, vivía en Alemania como ciudadano austríaco sin derechos políticos plenos. El detalle muestra que su carrera política fue meticulosamente calculada. 20. Ordenó la ejecución de su antiguo mentor. Ernst Röhm, líder de la CSA y uno de sus primeros aliados, fue ejecutado durante la Noche de los Cuchillos Largos en 1934. Aunque Hitler le debía su ascenso, lo consideraba una amenaza por su creciente poder. La purga eliminó a más de 80 figuras políticas, consolidando su control total del aparato nazi. 21. Su voz real es casi desconocida. Aunque existen decenas de grabaciones públicas, todas son discursos. Solo hay un registro en el que Hitler habla de forma informal, una conversación grabada en secreto en Finlandia, en 1942. Su tono es mucho más suave y humano, lo que genera una fuerte contradicción con la imagen del dictador furioso. 22. Era obsesivo con la limpieza y el orden. Hitler no toleraba el desorden en sus oficinas ni en su entorno. Insistía en mantener sus espacios impecables, e incluso sus uniformes estaban diseñados con una simetría casi obsesiva. Esta necesidad de control total se extendía también a su visión política del orden social y racial. 23.
Su biblioteca personal tenía más de 16.000 libros. Era un lector voraz. Su colección incluía libros de filosofía, historia, arte, religión, incluso tratados sobre ocultismo y astrología. Muchos de estos libros están anotados por él, con subrayados y comentarios al margen. Actualmente, parte de su biblioteca se encuentra preservada en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. 24. El perro que más amó se llamaba Blondie. Durante los últimos años de su vida, Hitler desarrolló un vínculo muy estrecho con su pastor alemán llamado Blondie. Incluso lo llevaba a sesiones de propaganda. En los días finales del búnker, ordenó envenenarla para probar el cianuro antes de usarlo en sí mismo. Su muerte lo afectó visiblemente. 25. Alemania prosperó económicamente bajo su régimen, al principio. Entre 1933 y 1939, Hitler logró reducir drásticamente el desempleo, gracias a obras públicas, el rearme militar y una economía de guerra. Autobahns, fábricas y producción armamentista impulsaron una falsa bonanza. Sin embargo, todo estaba financiado por deuda y saqueos. Tras la guerra, el país quedó devastado. 26. Su cadáver fue quemado por orden suya. El 30 de abril de 1945, tras suicidarse con un disparo y cianuro, Hitler ordenó que su cuerpo fuera quemado junto al de Eva Braun. Sus restos fueron hallados por los soviéticos, quienes ocultaron la información durante décadas. Hasta hoy, Rusia conserva fragmentos del cráneo y mandíbula en sus archivos. 27. Su legado fue prohibido por la ley alemana. En la Alemania actual, mostrar símbolos nazis, hacer apología del nazismo o negar el Holocausto está penado por ley. El Mein Kampf fue censurado por décadas y solo volvió a publicarse en 2016, con comentarios críticos de historiadores. El país ha hecho enormes esfuerzos por educar a las nuevas generaciones sobre los horrores de su pasado. Hitler no solo dejó una huella imborrable en la historia, dejó también una advertencia. Una advertencia sobre lo que ocurre cuando el fanatismo, la manipulación y el odio toman el control de una nación. Recordar no es glorificar. Recordar es aprender. Y si este video te ayudó a ver el pasado con otros ojos, te invito a suscribirte a Vidas que dejaron huella, donde cada historia, por más oscura o inspiradora que sea, tiene algo que enseñarnos. Activa la campanita y acompáñanos en el próximo viaje por las vidas que marcaron el rumbo del mundo.